Hola, 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 bandola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast número 67 de Mentalidad 365. El podcast donde te cuento cómo trato de trabajar mi mente o cómo trabajo mi mentalidad todos los días, pero también cómo tú puedes trabajarla todos los días, dedicándote 10, 15 minutos al día. Da 365 días, sí, date 365 días. Estamos en este podcast número 67 y seguiremos hablando sobre la creatividad. Así que saca tu cuaderno, tu lápiz, te voy a dar 5 tips para aprender a ser más creativo y pues para que puedas saltar al siguiente nivel en cualquier reto que te presente la vida. Para eso es la creatividad. Dale clic a, saca tu cuaderno y tu lápiz y vamos a comenzar. Bueno, muy bien amigos, vamos a empezar con este podcast número 67 y te contaba en el podcast anterior que a pesar de que hacía graffiti y que dibujaba, desde muy pequeño pensé que no era creativo y después de estar haciendo graffiti por un tiempo, pues decido entrar a la universidad, decido empezar a estudiar una carrera que se llama comunicación gráfica. Y básicamente me había presentado primero a hacer mecatrónica porque me gusta mucho la tecnología y me gustaba el crear. Y vean que no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy diciendo. Pero cuando estaba en el colegio, cuando estaba en noveno grado o cuarto bachillerato, empiezan a dictarnos clases para crear sitios web y crear páginas web. Y entonces yo comienzo a crear sitios web. Creatividad viene de crear. Por eso todos somos creativos, porque el ser humano es creador por naturaleza. Porque Dios lo decidió así, porque nos permitió ser creativos como Él. Entonces yo empiezo a crear sitios web en noveno y durante noveno, décimo y 11, 3 años yo me vuelvo muy creador de sitios web, tanto así que cobraba los sitios web a mis compañeros, yo les hacía los sitios web que tenían que entregar y tenía que crearlos distintos, que tenía que crearlos con colores distintos para que no se vieran que yo los había hecho, obviamente. Entonces yo tenía que crear sitios web y en 11 yo creo el sitio web del colegio como una propuesta, un piloto del colegio, y fue tan sorprendente este sitio web que creé que incluso 4 años o 3 o 4 años después de salir del colegio el profesor seguía utilizando mi sitio web y todo lo que yo había hecho como una referencia para los siguientes alumnos. Así que seguro lo hice bien y tenía mi página web creada con una biografía que era el proyecto de grado y poner mi biografía, que me gusta, y creo que por ahí tengo ese sitio web, espero tenerlo en algún lado, espero buscarlo y encontrarlo. Hace un tiempo espero que todavía esté por ahí. El caso es que creo mi sitio web, HTML, un poco de CSS, sí, empiezo a crearlo y bueno, pues quería estudiar mecatrónica, no pude pasar a la nacional por un par de punticos, un reto ahí que tengo con la vida, y después digo, pues ¿qué voy a estudiar? Empiezo a estudiar en el SENA serigrafía, que era como estampado de camisetas y vallas publicitarias y todo esto. Y digamos que eso era de crear diseños, crear cosas para estampar, porque siempre había creado como estampar mis propias cosas. Creativo, crear. Pero yo seguía asumiendo la creatividad con otras cosas. Ya te voy a contar hacia dónde voy. Entonces yo empiezo a crear y después digo, pues ¿qué hago? Pues voy a estudiar diseño gráfico. No podía pagar diseño gráfico. En la Universidad Minuto de Dios estaban dando o se había empezado una carrera recientemente que se llamaba comunicación gráfica. Y empiezo a estudiar ahí, mi mamá me apoya el primer semestre, después empiezo a estudiar y sabía que tenía que tener buenas notas para que ¿cómo se llama esto? Para que me becaran, y me becaron como en el 80% de la matrícula y bueno, del semestre. Y así estudié el resto de la carrera. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que estaba como en el cuarto o quinto semestre, algo así, empiezo a ver y veía a todos mis compañeros y yo decía, pucha, yo no sirvo para esto. Yo no sentía que creara cosas buenas, que creara cosas sorprendentes. Y incluso pasé luego a la in-house, que es como la agencia de publicidad dentro de la universidad, y yo aún pasando la in-house, que no pasaba todo el mundo, solo pasábamos los mejores, yo decía, yo no soy creativo. Y seguía con ese sirirí que yo no era creativo. Y escucha bien toda la historia, ¿no? Había creado grafitis, había pintado grafitis, había creado marcas, había creado mi marca de ropa, había creado muchos diseños para estampar. Luego entré a la universidad y había creado diseños luego, pero seguía sin sentirme creativo.
yo había creado negocios ya, yo ya había creado modelos de negocio o había creado, bueno, más que modelos y negocios, vender cosas, ya había creado nombres, había creado ideas, incluso ya habíamos creado que una primera agencia de publicidad que llamó Nodos y ya había creado. Pero yo sentía que había creado todos estos sitios web, creé muchos sitios web y todos tenían que verse distintos, pero yo seguía diciendo no soy creativo. Había algo en mi sistema de creencias que no me permitía aceptar que realmente era creativo y estando en la universidad un día dije me equivoqué de carrera, esto no es lo mío, yo no soy creativo. Pero aún así la vida, Dios llega y me hace pasar una prueba, unos test para pasar unas pruebas y presentar mis prácticas laborales en un canal de televisión, City TV, y paso. Y entonces yo dije, ya, y cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a trabajar y seguía estudiando y trabajaba, me enfrento con el mundo de la creatividad real, con los grandes referentes de la industria y tenía un muy buen diseñador al lado, Alejandro Torres, y yo me empiezo a mirar al man y empiezo a mirar lo que está pasando y todo lo que hace. Yo dije, fue pucha, ahora sí me equivoqué de carrera por completo, yo nunca voy a crear nada de esto. Miraba a los referentes de Brasil, los referentes de Argentina, que Argentina en ese momento era un referente en todo lo que era la publicidad, y yo decía, jue madre, creo que me equivoqué de carrera, esto no es lo mío, yo no soy creativo, yo no sirvo para crear cosas de la nada. Yo puedo ver algunas referencias, bueno, y ni siquiera, porque yo miraba que yo no podía copiar un dibujo tal cual como era, ni siquiera era capaz como de copiar este dibujo, no sé, de Dragon Ball Z y dibujarlo acá. Yo no era capaz de hacer esto. Y entonces yo digo, yo no soy creativo porque no, y no creaba cosas nuevas o dibujos nuevos. Y en un momento pues me sentí frustrado y dije, ¿será que esto es lo mío? Me equivoqué de carrera, estaba ya en un canal de televisión. Y bueno, con el paso del tiempo empecé a darme cuenta. Les cuento una última experiencia. En la universidad una vez presento un flyer para un afiche de una película, era un trabajo de la universidad, era como rediseñar el afiche de una película, y era una película que se llamaba The Big Fish, el gran pez, y entonces yo hago el flyer de eso y lo hago tan bien que el profesor se lo entrego y el profesor dice, está muy bueno esa vaina, y el man me remata diciéndome, ¿usted sí lo hizo o lo plagió? ¿O quién se lo hizo? Me dice el hijo de madre. Ese profesor. Después el man nos volvimos pues no amigos, pero una buena relación. Pero en ese man me lo decía yo, este man, ¿cómo así? Entonces me hizo dudar de mi propia creatividad. ¿Será que yo me lo copié a algún lado y no sabía? Pero no, yo lo había creado en mi mente. Era un pez hacia abajo con muchos arandescos y en la mitad de la boca estaba el personaje, un hombre así parado contra él. Era muy bueno el flyer, la verdad, el póster que hice. Entonces, pues el profe me dice eso, entonces yo digo, pues madre, yo no sé, no soy creativo. Cuando empiezo a enfrentarme al mundo de la creatividad, empiezo cada vez a crear nuevas cosas y ahí empiezo a mirar referencias y a ver nuevas cosas, y entonces ya yo cogía referencia y creaba y creaba y creaba. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues toda mi vida he sido un creador, todavía mi vida he sido creativo. Lo que pasa es que me estaba poniendo un estándar de creatividad que pensé que era el estándar, pero en realidad no lo era, en realidad no lo era. Por eso cuando tú me dices o cuando una persona me dice es que yo no soy creativo, es que no sé Jeff cómo se le ocurren esas ideas, o cuando estoy en clase que yo les construyo ideas y guiones o copies para vender o técnicas para ser persuasivo en ventas y les armo historias, entonces la gente dice ¿cómo lo hace? Y básicamente la forma como lo hago es como te lo dije en el primer podcast, es porque descubrí un método, y porque cuando tengo un método, cuando tengo un paso a paso, cuando tú tienes un proceso que ya está claro, pues simplemente es adecuarte al proceso y practicar para poder fluir. Por eso sé que cualquier persona podría hacer lo que yo hago en aspecto creativo. La única diferencia entre esa persona y yo, o entre tú y yo en ese aspecto creativo, es que llevo tiempo haciéndolo, que llevo tiempo practicándolo, que llevo tiempo retándome a ser creativo, y por eso tú también puedes hacerlo. Porque si yo duré más de 20 años diciendo no soy creativo realmente, pues imagínate, tú puedes hacerlo. Luego comienzo a trabajar en el canal y me empiezo a hacer bueno, y en la agencia y me dicen usted es muy bueno, los profesores me dicen usted es muy bueno, y en el canal me dicen usted es muy bueno, y tengo clientes por fuera y me dicen usted es muy bueno, y entro al negocio de network y me dicen hago los flyers porque empiezo a proponer los flyers y me dicen usted es muy bueno. Entonces yo digo pues ¿será que soy bueno? Y tal vez sí soy bueno creando. Ok, te quería contar toda esta mi historia. Creo que me voy a tener que alargar un podcast más porque si no, no te va a dar bien los 5 pasos. Pero te voy a dar el primero en este. El primero es aprender a buscar referencias. El primer paso es
Roba como un artista. Esto recuerda que lo saqué o lo encontré en una página de Platzi. Dice: buscar referencias e inspiración de personas creativas que te inspiren. Después mezcla esas referencias. Eso es lo que debes hacer. Si quieres ser creativo en cualquier área, por ejemplo en el área de diseño o en el área de crear videos nuevos o crear los reels o crear tu Instagram o crear fotos para tus redes sociales o para tu emprendimiento, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar referencias. Y quiero contarte qué es lo que yo hacía en el canal de televisión cuando llegué. Yo no había trabajado, digamos, que en las grandes ligas todavía, y entonces yo hacía diseños y tenía algo de idea, pero realmente me pulí muchísimo en el canal de televisión gracias a la mentoría de Alejandro Torres y de don Enrique Esteban, que era el gerente del canal. Y pues todo el equipo me ayudó a pulir, pero ellos mucho en la parte visual. Entonces me acuerdo que yo llegaba y me decían: tienes que crear un empaque gráfico para este programa. Entonces ese programa necesitaba, digamos, algo que llama una cortinilla de entrada, un opening, que es como esos videos de 10, 15 segundos que muestran al comienzo de los programas, más o menos eso, los banners, el logo. Bueno, tenía que crear todas estas piezas. Y aparte, pues, otra de las funciones era crear diseños, flyers que iban a imprimir en los periódicos, no sé si es el más grande o el segundo más grande del país, que es Casa Editorial El Tiempo. El periódico se llama El Tiempo, de Colombia. Entonces tenía que crear eso, o necesitaba crear flyers o piezas o artes para revistas. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Me acuerdo que Alejandro me decía: Jeff, mire referencias. Entonces yo me sentaba, en ese momento no teníamos internet, sí teníamos internet en el canal, pero no teníamos redes sociales, entonces no me podía distraer. Y me acuerdo que yo me sentaba en el computador, llegaba a las, no sé, 9, tenía que llegar creo que a las 9, pero yo llegaba a las 10. Entonces yo llegaba, muchas veces llegaba temprano. Entonces yo llegaba, me sentaba y me decíamos a crear esto para un programa que es de cocina, por decir algo. Y yo me sentaba, él me dio un par de páginas y yo tenía ya muchas páginas porque yo miraba referencias desde el colegio, desde la universidad ya miraba referencias porque ya era una práctica que me habían puesto a hacer, creo que en la agencia de la universidad, en el in-house, la agencia interna de la universidad. Entonces yo comenzaba y empezaba a mirar referencias. Muchachos, la jornada laboral eran 8 horas. Y en 9 horas y en la mitad tenía una hora de almuerzo. 8 horas o 9 horas mirando referencias. Miraba páginas, esta, referencias. No un día, duraba a veces semanas. Bueno, una semana ya me tocaba entregar el trato. Yo referencias y diseñaba y no me salía nada, y pum, volvía a diseñar. Pero era mirando y mirando referencias y mirando referencias. De toda esa información que me metía en la cabeza cuando iba a crear, algo tenía que salir. Algo tenía que salir porque ya tenía muchos recursos, muchas fuentes de inspiración. Si tú quieres ser creativo, creativa, busca recursos y fuentes de inspiración. Si tú quieres crear los posts para tus redes sociales, entonces tú busca fuentes de inspiración. Si tú quieres crear un nuevo modelo de negocio, una nueva empresa, quieres emprender, busca podcast, lee libros, escucha entrevistas, léete las historias de las personas que crearon las empresas de tecnología si quieres estar en esa área, o estás pensando cómo salir de una quiebra o una crisis en tu empresa de X, cualquiera que sea el rubro. Léete historias inspiradoras, porque todas esas referencias te van a ayudar a tener información para luego crear. Por eso es importante escuchar este podcast y también leer libros, porque todos esos son recursos, eso es sustrato, eso es materia prima para luego tú crear soluciones, para luego tú crear salidas, para luego tú crear cosas. Incluso el nacimiento de este podcast es porque me sentía en un momento como un poco agobiado, un poco triste, con ansiedad. Y yo tengo que salir. ¿Cómo hago para salir? Tengo que meterme referencias. Y es lo mismo, me meto referencias, miro podcasts, miro entrevistas, escucho libros, audios, hablo con algunas personas. Y toda esta información que tengo me ayuda luego a que dentro de mí salgan soluciones, que dentro de mí se creen alternativas, que dentro de mí se creen cosas nuevas. Ahorita te voy a hablar en el otro podcast algo sobre esto de crear. Bueno, y más te lo voy a decir ahora. Crear no necesariamente siempre es crear algo nuevo. Crear puede ser interpretar algo que existe y meterle una parte tuya, y eso ya es crear. No es innovar, no es crear algo nuevo que nunca nadie se haya visto. No. Pues, por ejemplo, mírate Airbnb, una empresa que alquilan partes de su casa para que la gente duerma. ¿El alquiler de cuartos o el alquiler de habitaciones es algo nuevo? No. Lo que ellos hicieron fue reinventar un poco el modelo y a ese alquiler hacerlo un poco más democrático y que no tuvieras que tener un hotel para poder alquilar.
pero si te das cuenta, el concepto alquilar ya existía, alquilar un inmueble, alquilar un cuarto, una habitación ya existía. Lo que hicieron fue reinventar o recrear un nuevo modelo, añadirle un par de cosas. Eso también es innovación. No innovar o no crear tiene que ser algo que nunca haya visto, que nada exista o que sea 100% auténtico y genuino. Casi que nunca pasa eso. Siempre la innovación y la creatividad es elementos y elementos que tú coges y con todos los elementos creas cosas nuevas. Bueno, entonces pues así fue. Me sentí un poco frustrado en la universidad, me sentí frustrado en el canal de televisión, pero poco a poco empecé a tomar confianza cuando otras personas me decían eres bueno, me contrataban, yo les subí el precio a mi tarifa y me empezaron a pagar más, y ahí me di cuenta que realmente me estaba convirtiendo en un creativo bueno, en un creativo realmente ingenioso. Y cuando llegó el marketing a mi vida ya tenía los suficientes recursos y realmente hice un cambio muy significativo. Este podcast se alargó un poco más, así que nos vamos a ir a un siguiente podcast donde vamos a seguir hablando de la creatividad. Si te gusta este tipo de contenido, este tipo de información, y pues siento que estamos trabajando igual la mente, porque ser creativo sirve para solucionar los problemas de la vida, suscríbete. Por aquí abajo creo que aparece el botón, o por aquí, suscríbete ahora aquí a YouTube. Y te invito a que te unas al grupo de Telegram donde hablamos, donde compartimos, donde te puedo leer con un poquito más de consistencia. Comparte esto con alguien más que está pasando en un momento en su vida donde la creatividad puede salvarlo. Soy el Jeff y nos vemos en el siguiente. Chao.